Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Estamos a menos de un mes de la COP16 que tendrá lugar en Cali y espera a más de 150 delegaciones de todo el mundo. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la COP? ¿Qué compromisos se cumplieron y cuáles están pendientes? ¿Qué se puede lograr con estas conferencias? Para este capítulo hablamos con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, con la representante a la Cámara, Julia Miranda, con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, con los exministros de Ambiente Carlos Correa y Carlos Costa y con el abogado ambiental Camilo Quintero. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 108 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Recuerdan las caricaturas del pájaro loco? Si usted tiene menos de 30 años, lo más posible es que no recuerde los dibujos animados de esta ave que tenía una risa muy particular. Fue un programa muy popular. Aunque se han hecho versiones nuevas, estamos hablando de un dibujo animado que nació en la década del 40 del siglo pasado, cuando Walter Lantz estaba de vacaciones en una cabaña en California y un pájaro carpintero le hizo la vida imposible con el ruido que producía afuera picando un árbol. Luego, cuando comenzó a llover, se dio cuenta de que también había picoteado el techo y el agua comenzó a meterse. Lantz, iracundo con el ave por haberle arruinado las vacaciones, quiso dispararle, pero un amigo suyo le recomendó que mejor hiciera una caricatura con esa traviesa ave como protagonista. La recomendación de su amigo valió la pena en dos sentidos. Por un lado, El pájaro loco se convirtió en un programa muy famoso que tuvo 197 cortos, 350 capítulos animados, se tradujo a 14 idiomas e incluso tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama. Pero además, si Walter Lantz le hubiese disparado a esa ave que taladró el techo de su cabaña, quizás habría acabado con la vida de uno de los últimos de su especie. Y es que desde 1944 no se ha vuelto a tener rastros de su existencia. Esta era una de las aves carpinteras más grandes del mundo, y en 2021 el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos publicó un anuncio para verificar si alguien lo ha vuelto a ver. Aunque algunos observadores han asegurado que la han visto, no existe registro fotográfico confiable y suficiente para comprobarlo. Todavía está en discusión, pero al parecer el pájaro carpintero pico marfil, que dio la vida al famoso pájaro loco, está extinto o en vías de serlo. Esta es solo una de las muchas especies que se han extinguido. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, solamente en lo que va del siglo XXI, 581 especies han desaparecido de los hábitats de todo el mundo y solo en 2021, 8 especies fueron declaradas extintas. La pérdida de biodiversidad parece ser una tendencia. Un estudio de la Universidad de Arizona estima que una de cada 3 especies de plantas y animales podría extinguirse para el año 2070. Y aunque la extinción de animales y plantas se ha acelerado, no es una novedad. De acuerdo con el informe Planeta Vivo 2022, hecho por la organización ambiental WWF, desde 1970 se ha registrado una disminución promedio del 69% en las poblaciones de especies. América Latina y el Caribe es la región que más pérdida de biodiversidad ha registrado, con un 94%, seguida de África con un 66%. La biodiversidad o la variedad de todos los seres vivos en nuestro planeta ha estado disminuyendo a un ritmo alarmante y el panorama es oscuro. 1 millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción. Hemos perdido la mitad de los corales del mundo y cada minuto se destruyen áreas forestales del tamaño de 27 campos de fútbol. Sí, el panorama no suena esperanzador. Por otro lado, Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y hace parte de los 17 países megadiversos, en los que está el 70% de la biodiversidad mundial. En nuestras fronteras está casi el 10% de la biodiversidad mundial y somos el segundo país del mundo con más especies de plantas y anfibios. Pero esa riqueza natural no hace que estemos fuera de peligro. De acuerdo con el reporte Bio del Instituto Humboldt, entre 2041 y 2060 se proyecta que las zonas altas del país en los Andes, es decir, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Amazonía, serán las de mayor vulnerabilidad de las especies endémicas debido al cambio climático.
En parte por este motivo, Colombia, más exactamente Cali, va a ser la sede de la COP16. ¿Qué impacto real puede tener este evento en la protección de la biodiversidad? Esto me contó el exministro de Ambiente, Carlos Correa. La COP16 puede tener un impacto muy significativo en la protección de la biodiversidad, sobre todo si se centra en la implementación del Marco Global de Biodiversidad que se adoptó en la COP15 en Montreal. Y esto incluye metas como, por ejemplo, proteger el 30% de las tierras y los océanos para el año 2030, que Colombia lo hizo 8 años antes de la meta. La hicimos en Lisboa en el año 2022, donde se anunció la protección del 34% del territorio colombiano. Además, la COP16 es clave para asegurar que los países aumenten su financiamiento para la conservación, especialmente en regiones que tienen la mayor biodiversidad y que necesitan más apoyo. También puede ayudar a integrar la biodiversidad en las políticas nacionales de sectores como la agricultura, por ejemplo, reduciendo la pérdida de especies. Y otro aspecto importante es la conexión entre la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Si se fortalecen estas sinergias, podemos avanzar en la restauración de ecosistemas que no solamente capturan carbono, sino que también protegen especies clave. Si se logran estos puntos, la COP16 puede ser un punto de inflexión para la protección de la biodiversidad a nivel global. Aunque la COP16 ha hecho parte de los titulares de prensa desde febrero, cuando el presidente designó a Cali como ciudad anfitriona, la verdad es que no parece haber mucha claridad sobre este evento. De hecho, según la encuesta nacional de biodiversidad y cambio climático de la organización WWF, solo 22% de los encuestados dijo conocer la COP16 que se llevará a cabo en Cali y el 37% aseguró no conocer los problemas ambientales de la Amazonía. Ante esto, vamos por partes para entender mejor la magnitud del evento. El acrónimo COP significa Conferencia de las Partes por sus siglas en inglés y son conferencias de alto nivel organizadas por las Naciones Unidas en las que se reúnen estados, organizaciones regionales y actores no estatales. Sin embargo, hay 2 COP. La de cambio climático, que es la más conocida, tiene 28 versiones en su haber y el próximo 11 de noviembre tendrá una nueva reunión, la 29ª, con sede en Bakú, capital de Azerbaiyán. Esta fue la primera de este tipo de convenciones. Se creó el 21 de marzo de 1994 para prevenir las intervenciones humanas peligrosas en el sistema climático mundial y se realiza cada año. Quizás la versión más conocida de esta reunión fue la 21, que tuvo lugar en 2015 en París, cuando se firmó el Acuerdo de París, un tratado internacional jurídicamente vinculante que busca limitar el calentamiento mundial a 1,5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Y para eso, los países firmantes propusieron alcanzar el máximo de las emisiones de gas de efecto invernadero lo antes posible para lograr un planeta con clima neutro para mediados de siglo. Este acuerdo fue adoptado por 196 partes. En el caso de la cumbre que tendrá lugar en unas pocas semanas en Cali, la COP16, se trata del máximo órgano decisorio del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se abrió para la firma durante la Cumbre de Río en 1992. Hoy todos los países miembros de las Naciones Unidas han ratificado este tratado o acuerdo, con excepción de Estados Unidos y el Vaticano. Como mencionaba al principio de este capítulo, la pérdida acelerada de la biodiversidad fue la crisis que le dio inicio a esta cumbre. Para enfrentarla, los estados adoptan este tratado multilateral y acuerdan 3 objetivos: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Las sesiones de la COP se realizan cada 2 años y se hacen con el fin de adoptar decisiones sobre la implementación de las obligaciones del convenio y sus protocolos. La versión anterior, es decir, la COP15, tuvo lugar en Montreal en diciembre de 2022 y tuvo como resultado la aprobación del Marco Mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica, que no es más que un plan estratégico que define 4 objetivos generales, 23 metas, instrumentos de implementación e indicadores de monitoreo para detener y revertir la pérdida de la biodiversidad para 2030. La que tendrá lugar en Cali será la primera cumbre después de que se firmara este plan y va a hacer seguimiento a los objetivos.
En el caso de la COP16 en Cali, se estima que van a participar 12.000 delegados de los 196 países con representación de sus delegados en la ONU y, según la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad, van a asistir los presidentes o primeros ministros de 10 países, además de 103 ministros de su misma cartera. ¿Qué se espera que pase en esta COP? Esto le explicó a la FM la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad. Los países, el primer punto clave, tienen que reportar este año en Cali a la convención sus planes nacionales de biodiversidad y tenemos que ser transparentes como gobiernos si vamos hacia el cumplimiento de esas metas, cómo las vamos a implementar. Un segundo punto muy importante es que esperamos que de Cali salga aprobado un marco para la repartición de beneficios cuando el sector privado utiliza recursos genéticos de la biodiversidad, pero los utiliza desde bases de datos digitalizadas. Entonces lo que está pasando hoy es que los países que tenemos la biodiversidad no estamos viendo beneficios cuando, y hablo de beneficios económicos, cuando sectores económicos utilizan esas secuencias genéticas de nuestra biodiversidad. Releo las metas y los objetivos de estas cumbres y no puedo dejar de pensar en cómo varios de los objetivos de desarrollo sostenible no se han cumplido. ¿Han funcionado hasta ahora estos acuerdos y compromisos a los que se llega en las COP? Le trasladé la pregunta a Camilo Quintero, abogado ambientalista. Escuchemos lo que me dijo. Sin duda, las COP internacionales han servido porque han generado unos consensos internacionales entre diferentes países con visiones ideológicas, políticas, religiosas muy diferentes, y eso ha generado un marco global y una ruta clara sobre cómo debemos actuar, cómo debemos movernos para evitar el colapso climático y de la biodiversidad. También vale rescatar algunos acuerdos internacionales que se han logrado y que han generado esperanza a nivel mundial, como fue el Protocolo de Kioto del 97, el Acuerdo de París del 2015, los objetivos de Aichi y el Marco Global de Biodiversidad Común en Montreal. Sin embargo, pues sabemos que la implementación ha sido muy débil y por eso pues hay un sabor agridulce sobre los resultados de la COP. Ese sabor agridulce se ve materializado en la falta de voluntad de algunos países para cumplir ciertos compromisos, en la lentitud en que se toman ciertas decisiones, pero sin lugar a dudas las COP han servido para movilizar voluntades y recursos alrededor de los temas ambientales. Y pues el reto ahora es que ojalá la biodiversidad y el cambio climático sean analizados conjuntamente en una sola COP y no de manera separada como lo es ahora. El camino para que Colombia se convierta en sede de este importante evento no ha sido fácil, como sucede casi siempre en Colombia. Desde su campaña presidencial, Petro ha tenido la lucha contra el cambio climático como una bandera. En la cumbre de la COP27 sobre este tema, que tuvo lugar en Sharm el Sheikh, Egipto, el año pasado, el presidente Petro intervino y paradójicamente afirmó que este tipo de encuentros no están teniendo resultados. Las COP ya no dan respuestas y el tiempo se agotó. Las conferencias globales de gobiernos deben poner la política al mando para generar el plan global de desconexión de los hidrocarburos. La descarbonización es un cambio real y profundo del sistema económico que domina. Pero no es que el discurso del presidente bastara para convertir al país en sede en tan poco tiempo. Turquía es el país que originalmente iba a organizar este evento, sin embargo, retiró su postulación por los efectos que tuvo el terremoto en febrero de 2023, en el que más de 53.000 personas murieron, 14 millones de personas fueron afectadas y varias ciudades quedaron destruidas. Ante esto, y con solo 6 meses de anticipación, Colombia presentó su postulación, que fue aceptada en febrero de este año. Sin embargo, unos meses después de que se anunciara la ciudad anfitriona, algunos cuestionamientos y alertas comenzaron a aparecer. Por ejemplo, en julio el expresidente Santos expresó su preocupación por retrasos en la definición de la agenda.
lo estuve discutiendo ahora en Brasil, que estuve 10 días la semana pasada. Estuve con organismos y personas que están muy interesadas en que el medio ambiente se proteja y en tener éxito en las COP, la COP16 y la COP30. La COP16 se va a realizar en Colombia y la COP30 en Brasil a finales del año entrante. Ya estaban en Brasil estudiando muy detenidamente cómo van a hacer para que esa COP sea exitosa, pero estaban muy preocupados que la COP16 a 5 meses ni siquiera todavía tiene una agenda concreta. Las personas que querían venir dijeron, no, nosotros no podemos ir porque no sabemos exactamente qué se va a hacer, cuáles son los objetivos, cómo va a estar organizada. Por su parte, la ministra Mohamed, quien también es presidenta de la COP, le respondió y aseguró que esta COP normalmente se organiza en 2 años y el gobierno colombiano solo ha tenido 8 meses, que desde finales de mayo han estado enviando a las embajadas unos preboletines con los temas de la COP16 y que en otras COP a las que ella ha asistido, la agenda se ha definido aproximadamente 2 meses antes. En este caso se está haciendo con poco más de 3 meses de antelación. La presentación de la agenda estaba anunciada para el 16 de julio, pero tardó 8 días más y finalmente ya fue definida y en total serán 1.152 eventos. Sin embargo, a esta cumbre también le han llegado críticas de un sector que uno no esperaría, de organizaciones ambientalistas. Organizaciones civiles como Indepaz, la Fundación Biodiversidad o el Comité Salvemos Gorgona convocaron a una cumbre paralela a la COP16 llamada COP Divergente. Según la carta con la que invitan a más organizaciones a sumarse, el evento de la ONU es, abro comillas, un episodio más de la mercantilización de la naturaleza y de nuestra diversidad cultural y biológica contra los derechos de exclusiva soberanía de nuestros pueblos, cierro comillas. Y consideran que las negociaciones y acuerdos que se dan en este evento están influenciadas por intereses de grandes empresas y ONGs financiadas por transnacionales mineras y petroleras. Pero más allá de los obstáculos, ¿qué beneficios le trae al país la organización de la COP16? Esto me contó la representante de la Cámara, Julia Miranda. Colombia es el país más biodiverso del planeta. La Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, que este año es la número 16, tiene una importancia global porque en ella se acuerdan las estrategias más importantes que los países deben implementar para enfrentar la pérdida de biodiversidad. Este es uno de los problemas más graves que enfrenta hoy la humanidad y en Colombia hemos aprovechado desde hace varios meses para hablar de la riqueza natural de Colombia, de su fauna, de su flora, de sus ecosistemas y cómo los colombianos debemos desarrollar acciones todos los días para proteger nuestro patrimonio natural. En estos meses hemos aprovechado para informar y sensibilizar a grandes y a jóvenes sobre el gran reto que tiene Colombia. A la COP asisten los grandes expertos del mundo en temas de biodiversidad y debemos aprovechar para oír de ellos las mejores soluciones que debemos aplicar en nuestro país. También aproveché para preguntarle al alcalde de Cali, Alejandro Eder, ¿por qué es tan importante para Cali y el Pacífico colombiano ser la sede de este evento? La COP16 es el evento más importante del planeta de protección a la biodiversidad. No hay nada más importante que este. Y para nosotros, pues es un privilegio recibir al mundo entero en nuestra ciudad y que seamos no solo Cali, sino también Colombia para este evento. Y además es muy importante que Colombia sea la sede y quien lidera la COP16, porque somos uno de los países más biodiversos del mundo. El 10% de la biodiversidad del planeta queda en nuestro país y dentro de nuestro país, una de las regiones más biodiversas es el Chocó biogeográfico, del cual Cali forma parte. Entonces, pongamos el tema de la protección ambiental sobre la mesa y seamos líderes en eso. Y como tristemente sucede con casi todo en Colombia, la inseguridad y el conflicto armado también han sido una preocupación para este evento. Por su parte, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Cali, la zona del Centro de Eventos del Valle del Pacífico va a estar controlada por el Sistema de Naciones Unidas en tema de seguridad y lineamientos de protocolos de todo lo que sucede allí. El Ministerio de Defensa garantizó un esquema de seguridad de 10.000 uniformados de la policía, 1.600 efectivos del ejército y fue avalado por la ONU. Sin embargo,
con la ruptura de los diálogos con el ELN y el recrudecimiento de la violencia en el país, pero especialmente en el Pacífico, los últimos han sido meses movidos para los organizadores de la cumbre con el lema Paz con Naturaleza. En julio, el ELN dejó una bandera suya junto con un cronómetro en un puente peatonal de la ciudad, lo que causó alerta. Otro motivo por el que la agenda se demoró en ser presentada es que el Estado Mayor Central, por las disidencias de las FARC, amenazaron con atentados en la ciudad los días de las conferencias. El 16 de julio, día que se terminó el cese al fuego con esta guerrilla, hizo una publicación en X en la que aseguran que el evento iba a fracasar aunque se militarice con gringos la ciudad. Y es que este grupo armado tiene varios frentes que operan en el Valle del Cauca y es el autor de varios atentados a principios de año en Cali y Jamundí, municipio a menos de 1 hora de la capital del Valle. Hace menos de un mes, una banda criminal llamada La Inmaculada atentó contra el personero de Tuluá y el jefe de ese grupo criminal, Pipe Tuluá, dijo desde la cárcel, donde purga una pena de 30 años, que ordenó la muerte del alcalde de ese municipio. La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, dijo en una entrevista con la agencia EFE que un nuevo cese al fuego sería una demostración de paz de parte del Estado Mayor Central. Ella, al igual que las autoridades nacionales, han dado un parte de seguridad y afirman que están listos para garantizar la paz durante el evento. No me quise quedar con la duda y busqué al alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, para preguntarle, ¿está Cali lista a nivel de seguridad para recibir la COP16? Esto me contó. Estamos listos para que inicie la COP en todo sentido y en especial en cuanto a la seguridad. Desde febrero instalamos la mesa de seguridad con la Policía de Cali, con las Fuerzas Militares, Ministerio de Defensa, también con Naciones Unidas y hemos logrado blindar la ciudad. Lo que sí le pedimos a la ciudadanía, a los caleños, a los colombianos es recordar que este es un espacio para el diálogo, esto es un espacio para hablar del medio ambiente, que queremos que transcurra en paz, que sea verdaderamente la COP de la reconciliación. Y nosotros nos encargaremos de brindar la seguridad a los caleños y a todos los asistentes. También busqué a Dilian Francisca Toro para hablar del mismo tema. Para la COP16, la región cuenta con un esquema muy robusto de seguridad. Se contará aproximadamente con 10.000 policías y 1.100 miembros del ejército. Esta semana instalamos los PMU de nivel nacional, departamental y distrital, a través de los cuales se hará seguimiento a todas las actividades, además de los eventos antes, durante y después de esta cumbre de biodiversidad. Se cuenta además con un centro de inteligencia para prevención de actos delictivos. La Gobernación del Valle del Cauca ha entregado 5 inhibidores de drones a la fuerza pública para prevenir ataques aéreos e igualmente se establecieron protocolos para seguridad en salud y seguridad vial. Y en materia logística también se han avanzado de acuerdo a los cronogramas para atender a los 15.000 delegados oficiales que están confirmados ya en la plataforma de la ONU, 2 jefes del Estado, el secretario general de Naciones Unidas y 720 periodistas de diferentes países. Como se puede ver, la seguridad está garantizada con todo el esfuerzo, todo el trabajo articulado que hemos tenido con la fuerza pública y las personas el alcalde, los diferentes alcaldes del área metropolitana, el alcalde de Cali y nosotros desde la Gobernación del Valle. Hay preguntas que son odiosas, especialmente si se hacen en el marco de un evento tan importante como la COP16, pero son preguntas que se deben hacer, como por ejemplo, ¿cuánto le cuesta al país organizar este evento? Pues de acuerdo con el Ministerio de Ambiente, el presupuesto total es de más o menos 200.000 millones de pesos, que en su mayoría, unos 97.000 millones, salen del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, 40.000 millones del Ministerio de Defensa y 25.000 millones están entre la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle. Actualmente el gobierno atraviesa una crisis económica y el presupuesto del 2025 presentado por el presidente fue rechazado por el Congreso. Pero más allá de estas inversiones, se espera que el evento, por el contrario, signifique un aporte muy grande. Por ejemplo, hace poco más de una semana la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que establece exenciones tributarias a la realización de la cumbre, con lo que se esperan beneficios de más de 19.000 millones de pesos para las entidades especialmente regionales como la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle en la contratación de todo lo que se requiere como alimentación, logística, entre otros gastos necesarios para el desarrollo exitoso de este evento, el cual excluye el impuesto del valor agregado.
Y según la alcaldía de Cali, el evento generaría un impacto económico de 100.000 millones de pesos para la ciudad. Se espera que la ocupación hotelera alcance el 99% durante los 12 días que dura la cumbre. Generaría unos 5.000 nuevos empleos y para otros sectores turísticos como restaurantes y bares se proyectan unos $5 millones de ingresos. Y además de estos ingresos, se espera que la COP16 sea el escenario para proponer el pago de deuda por la preservación de la biodiversidad en nuestro país. Sobre este tema, el gobierno ha insistido desde hace tiempo y el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, dijo en la Cumbre de Ministros de Turismo en Brasil que aunque el turismo sostenible es una fuente valiosa de ingresos para comunidades y estados que protegen la Amazonía, la responsabilidad de la comunidad internacional va más allá e incluye canjes de deuda por naturaleza y reglas fiscales verdes. La idea, como lo indica su nombre, es que países biodiversos y en los que está el Amazonas cambien su deuda externa por conservar estos ecosistemas. Hace poco el presidente Petro mencionó la necesidad de una especie de Plan Marshall, el programa con el que Estados Unidos proporcionó ayudas económicas a países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. También dijo que al presidente Joe Biden le gustaba la idea, pero que no habían procedido. ¿Es posible que esto suceda? ¿Es una estrategia que funciona? Le hice la pregunta al exministro de Ambiente, Carlos Costa. Esto me contó. Canje de deuda por acción climática en Colombia es totalmente factible. Lo que necesitamos es identificar un acreedor con el que tengamos alineación de intereses y que haya sobre todo confianza, ¿no? Acreedores como Estados Unidos, Japón, España, el Banco Mundial, el BID, con quien tenemos deuda, son candidatos interesantes para esto y de hecho pues en el pasado ya tuvimos un canje de deuda muy exitoso con Estados Unidos. Para esto es importante tener en claro que esto no es una compensación o que esto no es recursos de libre destinación para el gobierno. Tiene que haber unas metas, unos resultados de beneficio mutuo que hagan que sea interesante para ese acreedor ceder la deuda. Y para eso es muy importante también que nosotros hagamos una propuesta estructurada. Sería conveniente que trabajaran juntos el Ministerio de Hacienda, que conoce los acreedores, con el Ministerio de Ambiente, que puede cuantificar los costos y la estrategia de intervención, pero también necesitamos hacer una propuesta que tenga una gobernanza clara, que garantice transparencia, que garantice reporte, metas claras, cuantificadas, para que ese donante acreedor esté tranquilo de que la plata va a ser invertida en esos resultados de beneficio mutuo. Ahora, ante la COP de biodiversidad en Cali, es un buen espacio para intentar esto y sería bueno buscar el respaldo de organizaciones de credibilidad internacional para que nos ayuden a hacer esta interlocución. Más allá de los discursos de retórica salvadora, de la política, de la inversión y de los beneficios económicos que deje, se espera que la COP16 y este tipo de encuentros sean escenarios de los que resulten decisiones y acciones reales para superar problemas tan graves como el calentamiento global o la pérdida de la biodiversidad. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 108 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.